Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Luna, bienvenidos a la propuesta que tenemos todas las noches, aquí desde T5 Satelital, el canal federal, de compartir una hora de televisión en la que lo que proponemos básicamente es recuperar el valor de la palabra, de la charla y de la conversación. De que podamos distendernos, hablar, dialogar y de que podamos justamente conversar de tantos temas. Mucho de actualidad en el día de hoy y mucho para descubrir de un mundo que generalmente conocemos a través de los medios. Eso lo vamos a hacer más adelante, pero dije actualidad. Y cuando hablamos de actualidad en este canal, hay una imagen que es referencial y que, por cierto, todas las mañanas nos acerca las noticias. No solamente nos acerca todo lo que va pasando, sino que además tiene una visión especial, particular, profunda de lo que pasa y nos permite desde su óptica empezar a analizar y a ver y a conocer el día a día de nuestra región y de nuestro país. Todas las mañanas está con nosotros, todos los mediodías está con nosotros Alfredo Zacarías y lo sacamos del mediodía al gringo para traerlo a La Luna. Pero la ventaja es que, como hoy jugaba River, no se dormía tan temprano. Gringo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por Gracias, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Qué peso que me tiraste encima con todo lo que dijiste. Pero es que es una realidad, es una realidad. Vamos a hablar un poquitito de periodismo, vamos a hablar un poco del laburo de lo que hay detrás de las noticias, sobre todo en tiempos como los que vivimos, me parece, ¿no? Que hay tanto para objetar del lado del que recibe el mensaje. Y esto se da, entiendo, a partir de que estamos hiperconectados e hipercomunicados. Y aquello que antes como era un mensaje que solamente tenía poco del feedback, del ida y vuelta, hoy tiene un retorno permanente y hoy ante tanta oferta periodística, el periodista se ve en la obligación de comprometerse mucho más, principalmente con lo que piensa, con sus principios, más allá de que reporte o no a un medio. Me parece que hay todavía mucho más peso que el que había antes. Sí, yo creo que sí. Sobre todo, todo este cambio tecnológico que venimos viviendo en los últimos años nos obliga mucho más. Creo que nos exige hacer cada día mejor. A ver, esto es como lo de los médicos. Los médicos se reciben, pero tienen que seguir estudiando. Nosotros tenemos que seguir perfeccionándonos permanentemente, creo que de manera constante para tratar de informar de la mejor manera. Hoy los medios tecnológicos, la tecnología, las redes sociales, más allá de lo que pienso yo personalmente de las redes sociales, creo que permiten de que nada quede tapado, ¿sí? Entonces creo que nosotros tenemos que tratar de llevar claridad, luz sobre esos hechos que no quedan tapados, pero de manera transparente, haciendo escuchar todas las partes, chequeando las fuentes, volviendo un poco a la fuente del periodismo, el periodismo que era antes, que no se publicaba una línea sino se llamaba a todas las partes, ¿no? Volver un poquito a eso. Yo creo que, a ver, los periodistas, ¿qué hacemos? Contamos historias. Entonces creo que tenemos que tratar de contar las historias de la manera más fiel posible y más honesta posible también, porque no está mal, por lo menos para mí, decir qué es lo que pensamos. Pero sí tenemos que, es más, hasta creo que es una muestra de honestidad hacia nuestra audiencia y decir, yo pienso esto. Yo por lo menos trato de decirlo habitualmente lo que pienso, lo que no quiere decir que le quieras cambiar el pensamiento a la gente tiene que pensar lo que ellos quieren, tienen que analizar, masticar lo que nosotros le damos y sacar sus propias conclusiones. Hablando de pensar, dijiste, más allá de lo que yo pienso de las redes, ¿qué pensás vos de las redes sociales? Mirá, yo por mi trabajo periodístico estoy en todas las redes sociales. No me vas a ver nunca o me vas a ver muy rara vez escribir algo en Facebook o escribir algo en Instagram, sí, un poco más en Twitter, pero creo que hoy las mayores fuentes de desinformación y de circulación de noticias falsas, que es contra algo que tenemos que luchar de manera incansable, son las redes sociales. Cosas que se van agrandando, cosas que se tergiversan, cosas que se mienten, y que eso le hace muy mal a una sociedad. No te olvides que
las noticias falsas fueron determinantes en la elección del Brexit en Gran Bretaña, fueron determinantes en el proceso de paz y en las elecciones que se llamaron para decidir la paz en Colombia, que fueron determinantes inclusive en las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos cuando Donald Trump fue electo. O sea que le hacen un gran daño a la sociedad. Creo que tenemos que luchar incansablemente contra el tema de las noticias falsas, que tenemos que desnudarlas. Hoy hay muchísimas herramientas que te ofrece la tecnología para esto y bueno, yo personalmente, desde la organización a la que pertenezco a nivel nacional, trabajamos en eso, inclusive en acuerdos con, por ejemplo, la Unión Europea para combatir las noticias falsas y para ver cómo se termina con esa plaga, porque en realidad es una plaga. Más allá de las noticias y metiéndonos en los tiempos como los que vivimos, en realidad, hasta te diría, yendo un poco más allá de las PASO, Alfredo, mucho de la estrategia del gobierno nacional estuvo centrado en el trabajo que se podía hacer a través de las redes. ¿Entendés que se equivocaron desde ahí en algún punto, que abusaron de la herramienta desde algún aspecto? Creo que abusaron de la herramienta y creo que sí, una de las grandes fallas de este gobierno para demostrar muchas cosas de este gobierno nacional, me refiero para demostrar muchas cosas, fueron los errores de comunicación. Creo que hubieron muchísimos errores de comunicación, que hubo cosas que no se dijeron, que no se mostraron, cuando se tuvieron que haber dicho, cuando se tuvieron que haber demostrado, y que abusaron un poco de las redes. Me parece que, la Argentina es uno de los países con menos acceso a conectividad a Internet, ¿sí? En estos últimos 3-4 años comenzó a crecer, pero cuando comenzó este gobierno era uno de los países con menos acceso de la región a Internet. Con esos antecedentes, me parece que ya basta para decir no nos vamos a volcar únicamente a las redes sociales, como prácticamente lo hicieron, y tendrían que haber seguido comunicando a través de los medios tradicionales. La comunicación es todo en lo que tiene que ver con definiciones, estrategias, posibilidades políticas y hasta en el mundo empresario. Si no comunicás debidamente, o en todo caso, si no comunicás, ¿lo que vos estás haciendo está verdaderamente en riesgo? Yo creo que sí. Muchas veces, se dan situaciones de crisis muchas veces porque no se saben comunicar algo, ¿sí? Le han sucedido a empresas, le han sucedido a gobiernos, le suceden a sectores políticos, a ONG, a organizaciones. Muchísimas veces sufren crisis internas por falta de comunicación, no solo interna, sino comunicación afuera. Creo que, hay todo un mundo en el que no me he metido a trabajar, que es el de la comunicación institucional, digamos. Pero creo que es clave, lo de la comunicación es clave. Hoy en este mundo tecnológico que vivimos es clave. ¿Y la comunicación política? También, pero creo que lo que pasa es que la clase política está tan desprestigiada. Yo tengo 38 años de periodismo, arranqué a los 20. Si bien los primeros años no hice política, me dediqué fundamentalmente a policiales, después sí empecé a hacer todo. 38 años de periodismo. Hoy casi te diría que con la gran mayoría de los políticos argentinos, y más con los correntinos ni te cuento, cuando me están hablando yo ya sé cuál va a ser la próxima respuesta y ya estoy sabiendo para dónde va o qué es lo que va a hacer. En muchísimos casos son demasiado predecibles, demasiado predecibles. Creo que eso es algo en lo que la comunicación política tiene que trabajar. Por supuesto, tiene que ver con las imágenes de los políticos también, ¿no? La imagen de los políticos es aquella que de alguna manera se proyecta, aquello que nos queda a nosotros los que recibimos ese mensaje. Pero hace no tantas lunas conversábamos con un referente de la política provincial, un exgobernador, y hablábamos de este tema un poco, ¿no? De que por ahí tanta asesoría en comunicación termina hasta perdiendo o mareando al mismo candidato.
¿Sí? Porque Sí. hay mucho de eso, mucho de que vos te presentás porque tenés un perfil determinado y hay gente asesorándote diciendo no, mirá, sacate los anteojos, hace tal cosa, mirá, reíte. Es más, él ponía el mensaje, él ponía el ejemplo de que a mí no me brota naturalmente la sonrisa y no tengo por qué estar fingiendo o tratar de ser alguien que no soy. Y sin embargo, en la vereda de enfrente, los doctores de la comunicación dicen todo lo contrario. Sí. Pero fíjate vos también una cosa. ¿De dónde vienen esos doctores de la comunicación? Vienen de Buenos Aires. Vienen de Buenos Aires a decirle a un candidato de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de Jujuy, de Santiago del Estero, cómo tienen que hablarle a la gente de Corrientes, de Chaco, de Jujuy, de Santiago del Estero. La idiosincrasia de acá, ¿es la misma de la de Buenos Aires? No, bajo ningún punto. No es la misma de la Patagonia, no es la misma de la de Córdoba. Es como que en cada lugar hay un plus, algo extra que hace que la comunicación ahí sea de otra manera, que tenga que ser de otra manera. Tal vez esos quienes muchas veces vienen desde Buenos Aires no lo entienden, o lo terminan de entender después de muchas veces que vinieron y terminan haciendo bien su trabajo. ¿Sí? Yo conozco casos de gente que hace un muy buen trabajo, pero ha tenido que venir mucho para aprender a hacer ese trabajo, para conocer a la gente de Corrientes. De Corrientes te pongo el ejemplo por lo nuestro, pero puede ser cualquier provincia. Poniéndote en los zapatos de esa persona, debes sentir en primera instancia que al que llamaron y al que contrataron es a ese asesor, y que no debe quedar muy bien para ese asesor decir tengo que ir a aprender, que en realidad debería ser lo básico. Obvio. En lo nuestro es aprender todo el tiempo. Creo que es lo mismo que le pasa a los encuestadores. Los encuestadores vienen de Buenos Aires a hacer encuestas a Corrientes y nunca le pegan. Hay un solo encuestador en Corrientes que yo he visto sus números muchas veces y que siempre le pegó. Es de acá, es local. Y no da sus números a los medios. Yo he tenido oportunidad de ver sus números y acierta, y vienen los de afuera y no aciertan. ¿Por qué? Porque no conocen el campo, no conocen el terreno, no conocen la idiosincrasia, no conocen al correntino, o no conocen al chaqueño, al formoseño, a quien sea. Salgamos, si querés, de las encuestas y sigamos con este tema de la comunicación política y sobre todo en tiempos de campaña. Pero pusiste una palabra, la que acabas de decir, acertar, que no justamente es la que uno creería que en los tiempos que vivimos debería utilizarse, ¿no? En tiempos tan estudiados, en tiempos en que tanto se conoce, en tiempos en que tu mismo teléfono y todo aquello que vos permitís que ingrese ya tiene un identikit absolutamente claro. Sí. ¿De quién sos? ¿De qué haces? ¿De cómo te moves? ¿De qué compras? ¿De qué no compras? ¿Sí? Y sin embargo, aún así, no se logran terminar de comprender ciertos comportamientos a nivel masa. Sí. Es cierto, hay comportamientos inexplicables. A ver, revisemos dos, para no seguir con Corrientes, revisemos dos comportamientos inexplicables de los últimos tiempos. Santa Cruz y Chubut. Bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron el año pasado sin clases? Comparo en la administración pública, los jubilados en los jardines de la Casa de Gobierno, no tuvieron aumento de sueldo. Este año le dieron un aumento de sueldo antes de las elecciones y ganó el oficialismo. En Chubut lo que sucedió, ayer prendieron fuego la legislatura, parte de la legislatura y parte de la Casa de Gobierno. Y hasta hace, estamos en septiembre, en agosto, hace un mes atrás, los votaron mayoritariamente al oficialismo provincial. ¿Cómo se entiende? Es inexplicable. Es inexplicable. Es el modelo argentino un poco. Bueno, eso te iba a decir, porque hay mucha gente que dice en las provincias, el ejemplo incluso es Corrientes, lo hemos dicho los correntinos mil veces, bueno, si vos pagás los sueldos en Corrientes está todo bien y tenés garantizado por lo menos ese piso que te permita, pero lo decíamos hasta con cierto desprecio de lo que puede llegar a pasar a nivel nacional. Y a nivel nacional, hoy vuelve a quedar demostrado que donde tocaste el bolsillo, te generás un problema muy grande. Sí. Aún teniendo, para la imagen que se potenciaba a nivel social, la imagen de uno de los candidatos o de la oposición, muy bombardeada, ¿no? Con
todos los daños que podía, o todo lo malo que podía aparecer, cargados todos esos fundamentos. Y sin embargo, tocas el bolsillo y la cosa se complica. Yo al resultado de las elecciones de agosto le encuentro la única explicación sociológica, por decirlo de alguna manera, que le encuentro, es el bolsillo de los argentinos. Porque hoy leía, de casualidad, encontré buscando otras cosas en internet, encontré unas declaraciones de Matías Lamens, candidato a gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, presidente de San Lorenzo, que en febrero, no hace 5 años atrás o 10 años atrás, en febrero de este año le decía a Infobae que Cristina Kirchner, no quería hablar de ningún político en especial, pero es inevitable, que Cristina Kirchner iba a llevar a Argentina a convertirse en Venezuela. Y ahora es el defensor de Cristina Kirchner y el representante de Cristina Kirchner, si se quiere, y el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Ni hablemos de lo de Alberto Fernández o ni hablemos de lo de Massa. Entonces, ¿cómo te explicás? Y la única explicación está en el bolsillo. En el bolsillo de la gente. El argentino no quiere que le toquen el bolsillo y cuando le tocan el bolsillo reacciona de esta manera. En el 2001 reaccionó de una manera y ahora reaccionó de otra. ¿No es muy amplio decir el argentino en eso? No, a ver, soy malo en decir el argentino. Parte de la Argentina, gran parte de la Argentina. Yo creo que hay parte de la Argentina que asume que tiene que tomar riesgos o hacer sacrificios, digamos, esperando algo mejor. Pero hay una gran parte que no. Hay una gran parte que yo creo que no. En estos tiempos, ya que decíamos el argentino, y me parece que a todos nos brota naturalmente eso, poniéndolos de un lado y del otro, como no hay un River o Boca, uno puede ser hincha de un equipo o del otro, pero en este caso, parece que el ser hincha de un equipo automáticamente te convierte en la única autoridad para hablar del fútbol. Es decir, si llevamos al ejemplo de la política, parece que es argentino solamente el que vota a Fernández, o parece que es argentino solamente el que vota a Macri. Y como si no estuviéramos mirando que hay una mitad que ve la realidad totalmente diferente y que como sociedad eso no lo terminamos de entender o digerir. Pero también pasa porque el que pierde o al que pierde nunca le dejan participar verdaderamente, o cómo se construye una democracia mucho más madura después de un resultado. Yo creo que los argentinos tenemos una democracia madura en cuanto a que está consolidada y que hoy no hay la más mínima posibilidad de que abandonemos este sistema. Pero creo que es absolutamente inmadura o absolutamente débil desde lo institucional, por muchísimas razones. Una, porque en la Argentina no hay políticas de Estado. Viene uno, gobierna 8 años y estas son mis reglas. A los 8 años vino otro y borró todo lo que hizo el anterior y empezamos de nuevo. Y vamos de cero. Eso no es tener políticas de Estado. Un país que no tiene política de Estado no tiene mucho futuro. ¿Sí? Lo otro, yo gané, yo mando. Y vos ni te acerques. Cuando tendría que ser listo, gané yo, pero vengan. Escucho las ideas de ustedes también. Veamos qué hacemos todos juntos para salir adelante. No, acá no. Acá es yo gané, yo mando. Y trato de aplicar el poder total y quedarme con la suma del poder total. Hay ejemplos a lo largo y ancho de toda la Argentina. Y quedarme con el control del Congreso y con el control de la justicia y sin importarme que la justicia tiene que ser un poder absolutamente independiente, que tengo que darle la espalda y que la justicia tiene que hacer lo suyo. No, trato de quedarme con todo. Eso sucede únicamente en una democracia inmadura o imperfecta, digamos, no sé cómo llamarlo, o llena de déficit, de deudas pendientes. Y así hay ejemplos a montones. A ver, si tenemos un sistema electoral tramposo, porque si no es tramposo el sistema electoral de que cada provincia elige cuando quiere, tendría que haber, yo coincido con que hay que separar la cuestión nacional de la cuestión provincial. Entonces tendríamos que tener una fecha para las elecciones presidenciales y una fecha para todas las provincias que elijan sus gobernadores. Punto.
No que cada uno elige cuando le conviene, como le vienen los tiempos, uno con ley de lemas, el otro con con segunda vuelta, el otro con colegio. No, creo que tenemos que unificar y que tenemos que demostrar hacia afuera que somos un país serio. Ahora, mirá que yo defiendo esto que acabas de decir, y me parece que sería el ideal. Lo de unificar sí, todo lo que acabas de decir me parece que está en el ideal, pero a veces me pregunto si eso, como también la búsqueda de la verdad, no roza la ingenuidad en una población que está acostumbrado a esa búsqueda absoluta de ese ideal, pero que jamás llega. Sí, es muy probable que lo mío tenga mucho de ingenuo. Es muy probable. Mirá que te vuelvo a decir, yo lo veo exactamente de la misma manera. Pero a veces te sentís vos peleando contra los no me queda la menor duda, no me queda la menor duda. Porque detrás se mueven intereses gigantescos a los que esta locura que yo estoy diciendo no les conviene. ¿Sí? A ver, voy a ir a un tema mucho más espinoso, Daniel. Los planes sociales, la asistencia social en la Argentina. Yo estoy de acuerdo que a quien no tiene trabajo, no tiene un medio de vida, no consigue, quedó despedido, se le tenga que asistir, se le tenga que dar un plan social, lo que sea. Pero tiene que ser al cambio de algún servicio a la sociedad. No puede ser porque sí. Y no puede ser de que haya una persona que es abogado, que es profesor en la facultad, que aparte tiene sus empresas de clientes, que él es el líder del grupo de desocupados y los planes pasan por él y él negocia. ¿Qué tiene que hacer él ahí? Nada. Tiene que ser una relación directa entre Juancito desocupado, que recibe una asistencia del gobierno, y el gobierno. Y tiene que ser con metas, con objetivos. No puede ser algo eterno. No puede ser. Acá hay personas que hace 16 años viven de un plan social. ¿Y qué les exigió el Estado a cambio? El Estado nada. Los dirigentes que les consiguieron ese plan social, entre comillas, ir a marchas, a protestas, a piquetes, cuando lo correcto sería, está bien, te doy por un año, vos en este año tenés que conseguir trabajo o te tenés que perfeccionar en alguna profesión. A ver, aprendé a ser carpintero, aprendé a arreglar computadoras, y dentro de un año, en vez de seguir dándote el subsidio, el Estado te da las herramientas para que vos coloques tu taller de carpintería o tu taller de computación y conseguirle un medio de vida. Pero creo que tenemos que dejar este círculo vicioso de que es entregar plata por entregar plata y cada vez más y cada vez más, y en el medio hay personajes que uno no sabe muy bien cómo es la cosa, ni qué hacen ahí. Creo que con la ingenuidad esta que dije de unificar elecciones, de ordenar los sistemas electorales, pasa algo parecido. Es una ingenuidad total también. Gringo, ¿tenés hijos? 3. 3 hijos. ¿De 3 qué hijos edades? y un nieto. 31, 27 y 20. Y un nieto de 12. ¿Soñás con que esa ingenuidad alguna vez se concrete, aunque más no sea con ellos o a través de ellos? Sí. Sí, yo la esperanza no la pierdo nunca de que podamos tener un país mejor. Propicio, impulso a mis hijos a que puedan viajar al exterior, a conocer, a abrir la mente, a conocer otra... No irse si no eligen irse. No, claro. No irse para a vivir, sino a viajar al exterior, a conocer, a ver otras idiosincrasias, a ver otras formas de ser, a abrir la cabeza. Siempre les digo que es bueno, que es sano, que la mejor inversión que pueden hacer es viajar, y no solo a divertirse, sino ir a conocer y a aprender, porque hay muchísimo para aprender afuera. Y no me refiero a aprender de qué vamos a comer o qué vamos a tomar, me refiero o a lugares, a conocer lugares. Me refiero a aprender que hay una forma distinta de vivir, una forma distinta de comportarse, una forma distinta de manejarse en sociedad. A ver, ¿viajaste alguna vez a Estados Unidos? No fui a Estados Unidos. En el 2017 tuve la suerte de recorrer parte de Estados Unidos con mi hijo. Nos fuimos los dos solos en viaje de hombres. Él terminaba la secundaria y nos fuimos juntos. Quedó asombradísimo del respeto a la hora de manejarse en la calle, en el tránsito.
Vos prendés las balizas porque querés estacionar en un lugar y todos los de atrás paran. ¿Qué pasa acá cuando prendés la baliza porque querés estacionar? No solo que no te dejan estacionar, sino que te gritan, te insultan, te tocan bocina. Cuando vos lo que estás queriendo hacer es ejercer tu derecho de estacionar en ese lugar vacío, que está para eso. Bueno, todo ese tipo de conductas creo que nos va a ir haciendo mejores argentinos si algún día las empezamos a asumir. En algunos lugares se da, ¿eh? No te estoy hablando de que esto sucede en toda la Argentina y que es lo único que hay. No, no, no. Hay lugares donde en la Argentina te sorprende el buen trato que recibís, la amabilidad con la que hay, cuando tendría que ser norma en todo el país, ¿sí? Una forma de vivir distinta, pero creo que nos falta muchísimo aprender a los argentinos, a los correntinos también. ¿Viste alguna vez una cola para tomar el colectivo acá en Corrientes? Es una cosa... Es una cosa salvaje, es el que primero entra. Primero, es la ley del más fuerte. Es como el subte en Buenos Aires, sí, el más fuerte entra. Exactamente. ¿Por qué tenemos que ser así? Todo ese tipo de cambios de conductas, creo que nos va a ir haciendo mejores ciudadanos y nos va a hacer ir comprendiendo mejor que también tenemos que aprender a elegir mejor, que pensar en el otro cuando elegimos, no solo pensar en mi bolsillo, sino pensar en si todos vamos a estar mejor si elegimos a este o a este otro. Creo que tenemos que empezar a pensar en todo ese tipo de cosas los argentinos si queremos tener un país mejor, una democracia más sólida desde lo institucional y si queremos cumplir ese sueño, como me decías. Señor, muchísimas gracias por visitar la Luna. No, por favor, un gustazo. Gracias. Un gusto hablar con vos. Nos vamos a la pausa. Mañana a las 12, ¿no? A las 12, firme acá. Va a estar como corresponde. No queda otra. Hay que cumplir. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Hasta medianoche hacemos la Luna aquí en T5 Satélite.